Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día, Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón. Muy buenas noches, amigos de Lima y todo el Perú. Este es su programa Contacto Ciudadano desde Televisión Surimar. Como todos los martes les traemos la mejor noticia, el mejor comentario y lógicamente las entrevistas con personajes que tienen que ver con la política o también micros y pequeños empresarios. Surimar está haciendo el máximo esfuerzo para lograr que todos nuestros comentarios políticos y nuestros programas vayan a nivel nacional, y tenemos una gran noticia. Ya estamos a nivel nacional y con miles de seguidores. Si usted todavía no lo ha hecho, esta es su oportunidad. Muy bien, esto es Contacto Vecinal y damos a inicio a nuestro programa con este comentario político que ya acostumbramos. El Perú nuevamente está envuelto en un escándalo de corrupción. Y como siempre, el primer actor de esta nueva película de corrupción es el mandatario, o la mandataria en este caso, la señora Dina Boluarte, porque su hermano, que viene siendo advertida hace mucho tiempo por diferentes programas de televisión, donde se decía que el hermanito o el hermanísimo de la señora presidenta venía haciendo uso indebido de los nombramientos de los subprefectos y prefectos a nivel nacional. Como todos saben, los prefectos y subprefectos ganan un sueldo, representan al presidente de la República y su trabajo básicamente es un trabajo social y de representación al presidente de la República. Sin embargo, en los últimos años y en los últimos gobiernos, simplemente se han usado políticamente a estos personajes. Y las denuncias que se hacían con respecto al señor Nicanor Boluarte eran justamente porque estos señores subprefectos de los diferentes distritos y provincias venían siendo utilizados. Es decir, que para ser subprefecto había que convertirse en un operario, en un personaje operativo del partido Ciudadanos por el Perú, que estaba en construcción de parte del señor Nicanor Boluarte, y con él otros personajes que han venido beneficiándose del Estado. Sin embargo, hoy ya esto reventó, y como todos saben, ya han sido testigos, en el Perú ya está detenido el hermano de la presidenta de la República, junto con él 7 personajes más, entre ellos el abogado de la presidenta de la República. Esto es grave. Aparentemente nos dicen algunos analistas que se ha hecho mucho escándalo, se ha hecho un show. Es que no puede ser show si esto ha venido advirtiéndose hace tiempo. Show podríamos llamarlo en su inicio, el tema de los relojes de la presidenta de la República, pero esto es un escándalo que va creciendo cada día más y apareciendo mayores personajes. De esto y mucho más vamos a hablar ahora también con un personaje muy importante, una persona honorable, un médico de profesión, provinciano como muchos de nosotros, que ha hecho su carrera con esfuerzo, con sacrificio, y que hoy con su profesión viene sirviendo al país, pero no es ajeno a la realidad del país, no es ajeno a los problemas del país. Él, como muchos ciudadanos honestos y de buena voluntad, están también preocupados por lo que está pasando en el país, y hoy día lo hemos invitado porque así como es un médico prestigioso, ¿no es cierto?, y es empresario a la vez, también es una persona que se ha inmiscuido, está inmiscuyéndose en el tema político, porque es una obligación para los peruanos de buena voluntad y honestos hacer política, es decir, hacer
docencia política, porque eso le hace falta al país. Y el doctor, a quien nos referimos, es el doctor Adrián Navarrete, que en pocos minutos lo tendremos aquí para hablar de la coyuntura nacional y de todo lo que signifique lo que esté pasando hoy en nuestro querido país. Muy bien, con este comentario regresamos en un momento después de escuchar una hermosa pieza musical. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla taimanta, minero jina causa tuni, Manaima y Piscapuanchu, Suquetullaita Sapescay, minero manta yuya kunki, minero jina causa tusa, Iwarcachari causa pari, Huacaricus paricuscani. Bien amigos, ya estamos de regreso a este su programa Contacto Ciudadano desde Televisión Surimar. Para todos ustedes, un programa más que se inscribe en la historia de nuestro país y de las telecomunicaciones. Como lo dijimos, lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Adrián Navarrete, quien nos acompaña y le damos la bienvenida. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas noches y agradecerte porque me estás permitiendo ingresar al hogar de muchos peruanos que estoy seguro querrán escuchar algún comentario aún de una persona humilde, pero saber qué es lo que piensa el pueblo, porque tu programa trata de ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando en nuestro país? Así es, doctor. Vamos a tocar en primer término. Hay un tema que ha dado mucho que hablar en la semana también que pasó, y muchos deben recordar que el gobierno, dentro de su accionar mediocre, que es lamentable esto, decidió retirar unas cifras que había prepublicado el INEGI, y cifras que tienen que ver con el crecimiento económico, con el desarrollo del país y fundamentalmente con el crecimiento de la pobreza. Entonces, no sé, al parecer el gobierno, por no hablar de la persona de la presidenta, tuvo temor de que se exhibieran esas cifras y ordenaron retirarlas, así de simple, que haciendo quedar mal al propio INEGI. Y vamos a darles cuenta de estas cifras.
¿Qué dice el INEI? El 60% de la población peruana son pobres en el Perú. El 60%. 43% de niños de 1 a 8 años tienen anemia crónica. El 86,1% de niños escolares no entienden lo que leen. 73,7% de la población no cuenta con agua y desagüe. Esto es terrible. El 73,7% de la población no cuenta con agua. Y esto es consecuencia también, pues, del aumento de la pobreza, porque hay desnutrición, porque hay enfermedades infectocontagiosas. Por otro lado, nos habla el INEI que el 50,5% no cuenta con servicios de luz eléctrica y el 65,9% no tiene seguro médico. Esta es otra calamidad que sufre el país y justamente estamos con el doctor Adrián Navarrete, él es médico de profesión y con él tocaremos este. Finalmente, el 71% del PEA es informal. ¿Y qué significa esto? El 71%, ¿no es cierto?, son informales, son comerciantes mal llamados ambulantes. Es decir, son microempresarios que desarrollan su propia economía, el 71%. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado que no promueve, por ejemplo, el emprendimiento en las nuevas generaciones, dándoles capacitación, dándoles créditos baratos desde la banca nacional, es decir, desde el Banco de la Nación, y no mandarlos con programas económicos a la banca privada, donde les cobran el 20, el 30%, algunos más allá del 50%. Es decir, el propio gobierno, que debe ser el que resuelve este problema del desempleo, debería implementar programas de emprendimiento, no lo hace, y estas son las consecuencias. El 71% de la población económicamente activa viven del comercio. ¿Qué le parece, doctor, estas cifras? Alarmantes, preocupantes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, Freddy, en realidad no podemos dejar de alabar a este gobierno porque todo crece. Todo crece. Usted acaba de decirlo. Crece la desnutrición, crece la pobreza, crece la delincuencia, crece la informalidad y claro, también crece la desaprobación de nuestra presidenta. Y por eso estamos en un país que crece, pero crece siempre en forma negativa. Y claro, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué se ha tratado de evitar que se publique o que sea ella misma la que nos cuente cómo van las cosas en el país? El desgobierno es total. Ha crecido el desgobierno y como consecuencia tiene que crecer la pobreza porque todo el mundo hace aquí en el país lo que quiere. Es un desorden y caos total. Y el gobierno no está haciendo nada al respecto. El Congreso menos, pues, ¿no? Entonces, se puede explicar fácilmente. El desgobierno y el desorden y la falta de libertad que tienen las entidades para protestar hace que las consecuencias sean estas exactamente. Y claro, tenemos que actuar, no podemos cruzarnos de brazos y decir que bueno, que siga pues así estamos, no podemos hacer ningún cambio. Pero yo estoy seguro que sí, un pueblo organizado, un pueblo con una gobernanza que nos lleve adelante es posible, totalmente posible, Freddy. Es decir, estamos hablando, estimados amigos televidentes, estamos hablando de que la pobreza ha subido del 27 al 29%. Es decir, en el periodo de la señora Dina Boluarte. Es que claro, ¿cómo no va a subir la pobreza si no hay empleo? Si las inversiones se han retraído, si la economía está en una profunda crisis, si la corrupción sigue avanzando, si la inseguridad ciudadana es pan de cada día, la delincuencia ha tomado las calles. En Lima y en las capitales de provincia ya nadie está seguro, ni en sus casas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? No tenemos muchas esperanzas en este gobierno porque ya su incapacidad y mediocridad nos ha demostrado, menos en el Congreso, que es una institución donde se producen las corruptelas y los acuerdos debajo de la mesa y se olvidan de lo que está pasando en el país, es decir,
la nutrición y alimentación de los niños, la atención médica, la educación mediocre y la falta de empleo. Doctor, usted como médico, ¿cómo podemos resolver, por ejemplo, el tema de salud inmediata, la desnutrición? Bueno, en primer lugar, creo que hay que retrotraer un poco en historia lo que significa, pues, dotar al pueblo de los servicios básicos. ¿Ustedes creen que no va a haber enfermedades en lugares donde ni siquiera tienen agua potable? ¿Ustedes creen que eso no va a generar enfermedades? ¿Y la enfermedad qué va a causar? Pobreza. Un pueblo enfermo, un pueblo desnutrido, ni aprende ni se mantiene en salud. Este gobierno debería, si quiere, empezar a llamar y hacer que actúe el Acuerdo Nacional, que tiene presupuesto, que tiene funcionarios que ganan muchísimo dinero, pero que no están haciendo nada. Pero ¿quién es el responsable de que este Acuerdo Nacional se lleve a cabo y siga adelante? ¿Quién? Nuestra presidente. Pues. Si ella no lo convoca, habiendo una entidad que puede hacer muchas cosas, que puede vigilar mejor que nuestro Congreso, que no se despilfarre el dinero, que no se lleven el dinero, que no se roben, vamos a decir. El dinero es la presidenta, pues. Por favor, Freddy, eso está clarísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el Acuerdo Nacional, que se encargue de vigilar siquiera mínimamente y establecer las políticas de Estado que necesita este pueblo. Efectivamente, el Acuerdo Nacional, para nuestros televidentes, es el foro donde deben hacerse las políticas de Estado, donde deben conjugar las ideas de los empresarios, de los trabajadores, de los profesionales y los partidos políticos. Doctor, pero aquí hay un problema. Uno de los actores interesados en que se produzca ese acuerdo nacional, que se convoque el acuerdo nacional, deberían ser los partidos políticos. Pero los partidos políticos que están inmersos en este sistema corrupto no lo van a hacer, ni lo quieren hacer. Prefieren entretenerse y sacar leyes para favorecer sus intereses en el Congreso. Lo que usted dice es realidad. El acuerdo nacional debe convocarse, pero con estos partidos es imposible. Usted nos va a contar seguramente más adelante su experiencia en el ámbito político, porque el doctor, amigos televidentes, preocupado como todo buen peruano, ha tomado una decisión. Es decir, ya no basta ser un expectante, ya no basta ser un espectador y mirar desde el balcón o de tu tranquilidad de tu casa cómo el país se desangra. El doctor nos contaba en el intermedio de que ha decidido y ha tomado una decisión de hacer algo por el país. Pero eso lo vamos a contar en la segunda parte. Doctor, ¿es necesario nuevos partidos políticos en el Perú? Totalmente, Freddy. Necesitamos desterrar, desarraigar a esta clase política que nos ha venido gobernando durante 200 años y que hoy se ha recrudecido más el accionar delictivo que tienen estos señores. Porque ustedes creen que no va a poderse hacer algo con este país que tiene, gracias a Dios, todas las bondades. Hoy, por ejemplo, el cobre, un mineral tan necesitado para transformar la utilización de la energía en vez de fósiles, como es el petróleo, transformar en electricidad. ¿Qué se necesita? Cobre. Tenemos cantidad de cobre. En estos momentos hay una nueva empresa en la localidad de Nazca, Puerto San Juan de Marcona. Mar Cobre se llama. ¿Y saben por qué se llama Mar Cobre? Por la inmensa cantidad de cobre que tiene y que ya estamos produciendo. Tenemos Las Bambas y tenemos muchos otros centros productivos de cobre y que los precios son altísimos en estos momentos porque los necesita el mundo y el Perú lo tiene. Pero seguimos siendo, como lo dijo Raimondi, un mendigo sentado en un banco de oro. Y yo me molesto con Raimondi actualmente, porque nos han metido la idea, Freddy, que somos mendigos. Y es mentira, si lo tenemos todo, ¿cómo puede ser mendigo? Así es. Lo que hay que hacer es tratar de transformar lo que tenemos en algo útil, en algo industrializado y no vender piedras. Pero parece que hay muchísimos de nuestros peruanos, compatriotas nuestros,
que ese tipo de visión no las tiene o no las quiere tener porque no les conviene. Se han vuelto mercantilistas. Quieren comprar un sol, vender a 2 soles. No quieren arriesgar nada ni quieren producir nada. Y yo creo que es tiempo de que el país se transforme, que la mentalidad de los nuevos políticos, que espero salgan adelante, desarraiguen a esa otra clase política corrupta. Y ustedes lo están viendo día a día. Cada cosa que hacen estos señores políticos de estos partidos tradicionales, sencillamente lo que hacen es hacer cosas en favor personal, pero no en favor de las mayorías. Claro que sí se puede. Muy bien, doctor. Hay un tema muy importante que se ha tocado acá en las cifras del INEI, habla del agua potable. El 71% de la población no tiene agua y desagüe. Eso es terrible. Y ahí empieza, por favor, ahí empieza la enfermedad. Si no tienes agua potable, ya estás ingiriendo, ¿qué cosa? Enfermedad. Estás transformando ese cuerpo en algo fácil de atacar. Leía yo en algún artículo y decían, invertir $10 en agua potable es ahorrar $100 en salud. Así es. ¿Usted cree que Pero eso es así? Nosotros, como les decía, ¿no? Los servicios básicos son totalmente importantes porque allí empieza la enfermedad. Si el agua no es potable, lo que estás ingiriendo es enfermedad. Pero si tú potabilizas el agua, no va a haber enfermedad. Por tanto, como dices, $10 invertidos, lo que hace es ahorrarte en realidad $100 en salud? Así es. Muy bien, doctor. Hay unos temas muy importantes colaterales que deben servir para llegar a la solución de los problemas que tiene el país. Estamos hablando de pobreza, que se ha incrementado en 2 puntos. Estamos hablando de la falta de alimentación. Estamos hablando... Hay un tema muy importante, doctor, y que usted debe desarrollarlo a cabalidad porque es su campo, es su profesional. En el Perú, por ejemplo, no hay una política para ver el tema de la salud mental. En las calles deambulan muchas personas que tienen problemas de salud mental y el Estado no hace absolutamente nada. Hay miles de esquizofrénicos que pueden ir, que deberían ir a los hospitales a recoger medicina o atenderse y no son atendidos por su enfermedad misma. Entonces, ¿qué hacer, doctor, en este campo de la salud mental? Bueno, en realidad no empieza el aspecto psiquiátrico de los pacientes cuando son adultos, ¿no? Esto va de la mano estrictamente cercana con la nutrición. Y por tanto, si nosotros queremos empezar a hacer ese tratamiento como política de Estado, sencillamente tenemos que empezar por la nutrición, desde temprana edad. Y si ya lo hubiera, como lo está ocurriendo en estos momentos, que hay cantidad de enfermos mentales, ¿no? Por no decir otra cosa, sencillamente tenemos que aplicar como política de Estado centros especializados. De lo contrario, vamos a tener en las calles lo que usted dice, gente descuidada, gente desprotegida totalmente y que incluso amanecen muertos en las calles. Eso está pasando en el país, pero como digo, principalmente, si no hay una buena alimentación, no hay una buena salud, sencillamente esto más bien se va a incrementar, va a ser otro de los puntos a incrementar. Muy bien, doctor. Amigos televidentes, ahí hay soluciones. Hay propuestas como la que está haciendo el doctor y me parece que es una propuesta que sí puede llevarse a cabo, pero ¿qué se requiere? Voluntad política, se requiere buenos técnicos, se requiere buenos ministros que conozcan el campo de la salud. Lamentablemente en el Perú, el ministro de Salud pues, es un ingeniero, el de transporte es un maestro, etc. No son afines al desarrollo de las políticas de Estado. Por esa razón creo el planteamiento del doctor, y hay que tener en cuenta eso, estimados amigos televidentes. Él habla de crear centros, ¿no? Centros de atención especial para estas enfermedades mentales, que no las hay. Entonces tiene que haber una política de Estado, como lo ha dicho él, que se geste en el acuerdo nacional. Qué interesante la participación del doctor. Pero bueno, estamos hablando de la pobreza, y la pobreza se genera pues por falta de empleo, porque no hay inversiones, no hay trabajo, porque la agricultura no tiene el apoyo del gobierno.
Usted que viene de provincia, de la región Ica, donde la agricultura, especialmente las frutas, donde produce mucha fruta, hay muchos temas que hay que hablar de la agricultura, pero ¿no cree usted de que las mineras o el Estado debe exigir, por ejemplo, a las empresas mineras que ya empiecen a invertir en agricultura? Bueno, en realidad conozco esos dos campos de productividad. En estos momentos, Ica viene siendo uno de los departamentos más influyentes en cuanto a agroexportación. Pero también tiene la parte minera. Y eso no quiere decir que sean dos conceptos productivos antagónicos, para nada. Claro. Se puede crear las condiciones necesarias para que la agricultura también se lleve de la mano con la minería. Y son dos cosas importantísimas en lo que significa captación de divisas. Sí, que hay que mejorar, claro que sí. En estos momentos, por ejemplo, las agroexportadoras nos están rindiendo muy buenos frutos, buenas divisas. Estamos convirtiéndonos en agroexportadores de primer orden. Por ejemplo, ya somos primer puesto de exportadores de arándanos, de palta. Estamos casi igualando a México. Y así sucesivamente en muchos campos de la agricultura. Pero ya Lo que pasa es que sí creo que hay que hacerle algunos ajustes para que también los trabajadores de la agroexportación reciban un poquito más. Y yo creo que ningún empresario agroexportador se va a negar a eso. Lo que pasa es que aún no se han establecido los puentes que sean de tal manera viables y que las dos partes se enriquezcan, porque lo que buscamos es que el pueblo también se enriquezca, que no sea eternamente un trabajador que solamente trabaja para vivir, para nada. Usted lo acaba de decir, doctor, con respecto a la agricultura, claro, hay empresas agroindustriales que han avanzado mucho, que le están dando muchas divisas al país, con los arándanos, la palta, el mango en el norte, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay campesinos que tienen pequeñas parcelas de terreno, que tienen algunas plantaciones pequeñas y que la empresa grande, el agroexportador, es la que les compra a un precio que de repente no es el justo. ¿Por qué el Estado no puede, de alguna manera, ayudarlos, capacitarlos y de repente formarlos en micro y pequeñas empresitas para que también desarrollen agroexportación? Claro que sí, es la idea. O sea, no podemos dejar que el grandazo destruya al pequeño. Pero no, tampoco les conviene porque ellos son parte de la cadena productiva. Claro, es parte de la cadena productiva. Lo que sí podemos hacer es que ellos mejoren su producción. Y eso significa pues apoyo total del Estado. Económico, técnico, semillas, abonos, dirección técnica también. O sea que no podemos esperar que solo el productor o el pequeño productor haga lo que hace la gran empresa. Tiene que ser apoyado decididamente por el Estado. Eso es ineludible. Y es la Constitución del Estado, estimados televidentes, la que en sus páginas lo establece clarísimo. El Estado es el promotor del desarrollo de los pueblos, pero también es el defensor de los derechos. Y para un agricultor es su derecho tener del Estado el apoyo financiero, pero no en la banca privada que hoy se usa porque son usureros. Tiene que haber de alguna manera desde el Estado un apoyo financiero con créditos, con porcentajes bajos, para que de esta manera pueda primero desarrollarse el micro y pequeño agricultor y convertirse pues en un gran empresario y darle divisas al país. Hablando de todo este desarrollo que tiene que ver con evitar la pobreza, el crecimiento de la pobreza, mejorar la salud de la gente, hay varios temas, doctor, que debemos los peruanos tener presente. Va a haber un proceso electoral muy pronto, ya falta más que 2 años para el proceso electoral, van a haber una serie de candidatos, pero hay un problema que tiene el país. Ese problema es, y que se traslada a los electores, que no sabemos elegir. Se presentan caras bonitas, se presentan promesas, se presentan una serie de candidatos que no tienen ni noción de lo que es el país, de cómo resolver sus problemas, y vamos a tener los problemas que hemos tenido como presidente, es el caso del señor Castillo, y este actual, que realmente no tiene ni siquiera idea de lo que es gobernar un país. Usted, doctor, con sus posibilidades
que creo que las va a tener muchísimo en este próximo proceso electoral, y que el pueblo peruano ya vea en los rostros, en los planteamientos de los que hoy pretenden de alguna manera alcanzar el poder para servir. Creo yo que ya debemos ir desde hoy orientando la población. ¿Qué hacer con los electores para que no cometan estos errores y caigamos en la misma situación de corrupción, de desgobierno, de mediocridad en el Estado? Freddy, en primer lugar, si nosotros seguimos creyendo que a este país lo gobiernan 4 poderes, esto va a ser un desgobierno total, porque cada uno de estos poderes se irroga ser el primer poder del Estado. Y yo no sé para qué el pueblo elige a un presidente, porque a la final ese presidente no hace lo que debe, ni lo dejan hacer los que lo obstaculizan. En este caso, por ejemplo, tenemos no solamente la Fiscalía, tenemos al Congreso, ¿no?, el Poder Judicial. En otras palabras, todos quieren gobernar el país. En otras palabras, hay un desgobierno total. ¿Qué tenemos que hacer? Crear un gobierno fuerte. Nuevo liderazgo. Con nuevos liderazgos, es un hecho, porque ninguno de los que están en estos momentos en el Ejecutivo, en el Legislativo, etcétera, etcétera, sirven. ¿Cómo resumiría usted un posible gobierno suyo? Aquí, sencillamente, es gobierno, orden y libertad que necesita el pueblo para expresar lo que siente. Gobierno porque necesitamos inteligencia y capacidad y visión de país. Orden porque es un desorden actual. Nadie lo puede negar. Todo el mundo, como digo, quiere gobernar el país, todos, dejando de lado lo que deberían hacer. Es decir, en resumen, estimados televidentes, lo que nos dice el doctor es: necesitamos un gobierno fuerte, constituido, democrático, que ponga orden, pero a la vez que haga respetar la ley. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Interesante. Y tiene que ser así. Interesante, ya tenemos una propuesta muy importante para las próximas competencias electorales. No está en campaña el doctor todavía, sin embargo hemos querido conocer y vamos a invitar seguramente a otros actores o futuros candidatos para que nos den y la población vaya ya conociendo. Particularmente creo, doctor, que esas 3 expresiones encierran lo que el Perú necesita. Muy bien, amigos, esta entrevista está siendo muy útil porque creo yo que nos va a servir para orientar a nuestro electorado. Por otro lado, doctor, el Perú viene atravesando un gran problema con la infraestructura nacional. Hay muchas obras paralizadas, miles de proyectos de obras paralizadas que arrastran de diferentes gobiernos anteriores y que hasta la fecha no se han podido destrabar por diferentes razones, por la corrupción, porque no hay capacidad, es decir, aparece nuevamente la mediocridad del gobierno. Necesitamos agilizar, necesitamos generar más empleo. El Estado es uno de los primeros que debe generar empleo y puede hacerlo. En segundo lugar está pues la inversión extranjera. Pero desde el Estado, doctor, ¿qué podemos hacer para lograr empleo? Bueno, en realidad, bastante compleja y difícil. Es una solución que se mantenga en este estado de cosas. Si hay inseguridad, incluso para los peruanos, peor lo percibirán en el extranjero. ¿Quién va a venir a invertir a un país donde todo es inseguro? Y no estoy hablando solamente de la seguridad ciudadana como tal, también estoy hablando por la inseguridad jurídica. Nadie va a venir aquí si saben que le van a cambiar las reglas de juego. Por tanto, ¿qué inversión va a haber? Si no hay inversión, no hay trabajo, pues. Así de fácil. Esto implica entonces, una vez más, que cae como anillo al dedo su propuesta de un gobierno fuerte, orden, que significa seguridad. Si no hay orden, hay inseguridad. Y la ley, que hay que hacerla cumplir, es decir, que la ley proteja al desvalido, que la ley promueva la inversión, que la ley también le dé garantías a la inversión. Entonces, el Estado necesita nuevos rostros, nuevas ideas, nueva visión del país. Hay una pregunta que se me viene siempre a la mente en las entrevistas que tengo, y especialmente cuando se trata de políticos. Usted no es
más político que médico, ni más médico que político, porque creo que los seres humanos de buena voluntad estamos en ese camino. Freddy, lo que pasa es que, mira, yo tengo 68 años y entré a la vida política apoyando a todo aquel que decía vamos a cambiar el país. Y han pasado tantos años y sigo viendo las mismas corruptelas en los gobiernos. Entonces creo que ha llegado el tiempo de aplicar algo que me decía mi madre. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer, pues? O sea, lo que decíamos en algún momento, dejemos de ser espectadores. Así es, dejemos de ser espectadores y que nos hayan vapuleado tanto que ni siquiera tenemos ese concepto de indignación que es necesaria. Estamos dejando hacer pasar las cosas y sigue igual, pues. Y cada vez peor, no solamente igual, cada vez peor. Hay una pregunta que me viene a la mente en este momento y que deberíamos hacerla todos aquellos que tenemos un programa político como este de entrevistas, deberíamos hacerlo a todos los peruanos. Usted tiene 68 años de edad, tiene una carrera, es un empresario, tiene sus medios, cómo vivir con tranquilidad. ¿Por qué quiere ser presidente de la República? Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Es una respuesta. ¿O qué quieres que haga? ¿Que me vista de fiesta y sonría mientras mis hermanos? Acuérdense de Abando. Muy buena respuesta, es decir, ya es tiempo. O sea, si ya logramos algo, dice el doctor, Hay que ser buen ciudadano también. hay que ahora invertir nuestro tiempo, nuestras ideas y también nuestro dinero, porque hacer política no es gratis. Muy gratis. Pero hacer política sana, política de servicio. Aquí en el Perú, doctor, mucha gente ha confundido la política y hay mucha gente, jóvenes, que no quieren saber nada de política y dicen, no, los políticos son corruptos. Yo siempre he dicho, no, es que no hay políticos en el Perú, hay politiqueros, hay aventureros políticos. No hay partidos en el Perú, hay vientres de alquiler. Y hay muchos delincuentes que han llegado al poder. Que han creado su partido con su dinero y ahora se lo están cobrando. Entonces, ¿qué nos garantiza que el doctor Adrián Navarrete va a ser distinto? Sencillo. Quiero hacer honor a los consejos de mis padres. Ellos trabajaron toda su vida e hicieron de sus hijos hombres de bien, hombres de provecho. Y ese es el ejemplo más grande que puede tener una persona. Trabajo, honestidad. Muy bien, doctor. Amigos televidentes, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa. Vamos a complacerlos con una también hermosa melodía, una hermosa canción, para continuar con nuestro invitado especial hoy día, el doctor Adrián Navarrete, quien nos acompaña dándonos muchas ideas, dándonos algunas propuestas de solución, algo que el Perú necesita. Y desde aquí, desde su programa Contacto Ciudadano, estamos dispuestos a llevarles a ustedes el conocimiento, la información, la noticia, el comentario y también las propuestas que este país necesita. Muy bien, regresamos después de este espacio musical. Surimán, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día.